Hoy reinicio mi programa desde el Salón Joaquín Crespo del Palacio de Miraflores. Buenos días para todos ustedes. Mi invitado, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez Frías. Bienvenido, presidente. Bienvenido tú también aquí Por en tu supuesto. casa. Me agrada mucho estar de nuevo. Gracias por la deferencia de comenzar el año invitándome a tu programa. Saludo a ti, a Anita, a todo el equipo del programa y del canal de Televen. Así es. Nunca se me olvida la primera entrevista en Yare, que la suspendieron. La segunda, al Hospital Militar, la suspendieron. También. La tercera fue en Televen, en la vieja sede de Televen de los Chaguaram. Exacto. ¿Y esta es la número qué? Esta es la... Enésima. Sí, hicimos una primera aquí en Miraflores, Claro. frente al cuartel de la montaña. Aquí estoy a tu orden. como Vamos al siempre. grano, pues. Vamos. 2010, en el 2010 se cumplen 11 años del proceso revolucionario que tú presides. Mejor dicho, del acceso a la presidencia de la República, ¿no? Ujú. Y es un año que comienza de manera turbulenta. La revista Newsweek norteamericana, que representa determinados intereses que ya conocemos, dijo que tú ibas a caer este año. Y al mismo tiempo hay una serie de comentarios, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, por parte de dirigentes de la oposición, de que este va a ser un año catastrófico para el país. Entonces, iniciamos prácticamente el 2010 con esos pronósticos. ¿Qué dice el presidente de la República ante esos pronósticos? Bueno, yo te diría que son pronósticos de un lado del escenario, ¿no? Newsweek representa a los sectores que quieren que yo caiga desde hace mucho tiempo. Viejo pronóstico. Viejo pronóstico. Y más que pronósticos son deseos. De todos modos, bueno, tú sabes, uno siempre anda con los ojos bien abiertos. ¿Cómo porque que dicen en nosotros- el llano? Que los deseos. Deseos no empreñan, dicen. Pero bueno, son deseos de gente con mucho poder. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esos deseos. Gente que tiene, sabemos lo que representa Newsweek, todo un entramado de intereses del imperio yanqui, sin duda, y de grandes empresas transnacionales, el complejo militar industrial. Creo que también pronosticaron que Fidel muere este año. Muere, sí. Bueno, Fidel ojalá viva muchos años, pero Fidel nunca morirá realmente, ¿no? Ahora, más allá de esos pronósticos, aquí hay una realidad. Tú señalabas el mundo no dijiste, el año comenzó convulsionado. El mundo está convulsionado por todas partes, guerra, hay una crisis espantosa en lo económico, en lo político, lo ético, lo ecológico, lo económico, lo energético, lo alimentario. En verdad, el mundo está en un caos, ¿no? Afortunadamente, José Vicente, lo voy a repetir con una gran convicción, aquí llegó a tiempo una revolución, con sus defectos, con sus vacíos, con sus contradicciones, pero llegó a tiempo una era nueva de cambio, que hasta cierto punto nos protege del azote mundial, que está acabando con países enteros. Ahora fíjate tú, hay una ofensiva muy fuerte, ¿no? De factores de la oposición, de intereses transnacionales. Esa ofensiva, en primer lugar, apunta en lo personal hacia Hugo Chávez. Lo califica de megalómano, de que exhibe su rostro en todas partes en el país. Hubo un trabajo periodístico reciente sobre el particular, que es un hombre con una vocación autoritaria, dictatorial. Esa es la versión que discurre a través de los medios de comunicación, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Los que te conocemos sabemos que no es cierto, ¿no? Que por el contrario, si alguien no es megalómano y si alguien tiene un sentido ético del ejercicio del poder,
es el presidente Chávez. Pero ¿qué reacción produce en ti ese cuestionamiento? Te digo que en primer lugar creo que quienes arremeten en lo personal contra mí, casi que a diario y de distintas maneras, creo que es porque no tienen cómo contraponer ideas. Ojalá hubiera un debate de ideas, como dice Fidel, una batalla de ideas. Nosotros tenemos un proyecto, nosotros tenemos unas ideas, un código ético, una razón, un proyecto en lo económico, en lo político. Quienes nos adversan y dan y dirigen todas esas campañas arremeten contra lo personal. Bueno, como una manera de qué, decía Simón Rodríguez, atacan a Bolívar, pero no es a Bolívar, es al modelo que él representa. Tratan de desfigurar a la persona para con ello desfigurar las ideas que él representa, o echarlas a un lado, o minimizarlas. Mira, megalómano, bueno, tú me conoces bien a mí, y los que me conocen, yo no voy a defenderme, porque no me corresponde que me defiendan mis acciones, ¿no? Pero yo sí te digo, un delirio de grandeza, yo más que delirio de grandeza tengo, yo creo que una visión geopolítica, que es la bolivariana, que es la visión bolivariana. Decía aquel gran líder que fue el general Charles de Gaulle, no me imagino a Francia sino grande. Yo digo lo mismo, José Vicente. No me imagino a esta patria nuestra sino grande. En todo caso, esa es la visión de grandeza que yo tengo, pero nada en lo personal. Mi rostro, no he visto ese estudio que tú refieres de mi rostro. Bueno, yo tengo un solo rostro y además tengo que dar la cara en todas partes. Yo tengo que salir, soy el que da la cara, doy la cara, bueno, en lo político, doy la cara en lo económico. Tú me ves a mí anunciando medidas económicas, con mi equipo, por supuesto, pero doy la cara, no me gusta nunca quedarme atrás. En algunas ocasiones me asesoran o me dicen, bueno, que usted no anuncia las cosas que pudieran tener impactos negativos para algunos sectores. Le digo, no, yo asumo mi responsabilidad. Tengo que dar la cara, bueno, en el Aló Presidente todos los domingos, en lo comunicacional, en lo social. Doy la cara. Y bueno, y esta es mi cara. A algunos no les gusta mucho. Forma parte de esa ofensiva el tema eléctrico, que en este momento está en la cúspide, en el interés de todos, incluso trascendiendo las fronteras nacionales. La lectura de los medios de comunicación en el exterior lo revelan claramente. Le restan toda importancia al fenómeno del Niño y por el contrario señalan que el problema es por descuido del gobierno y por desinversión en el sector. Tu respuesta. Sí, hay una realidad objetiva que hay que mirarla. Yo te voy a decir lo que quieren la mayor parte de quienes nos atacan de falta de previsión, de falta de inversiones, de todo eso que tú señalabas, ¿no? Ellos lo que quisieran, y se frotan las manos, es que aquí ocurra un caos en los servicios públicos, que ocurra un colapso eléctrico, hablando del tema eléctrico. Y bueno, nosotros estamos aquí para impedirlo. Este tema pudiera llevarnos varios minutos. Voy a tratar de ser conciso, como siempre hay que hacerlo en tu programa, sobre todo, no tanto en Aló Presidente. Pero tú debes recordar cuando llegamos aquí hace casi 11 años. Había un plan para hacer 4 embalses más en el Alto Caroní. Allá fuimos un día, con Alí Rodríguez, con Álvaro Silva, que era ministro de Energía, y bueno, nos convencimos que eso era una locura. Venezuela ha dependido en más de medio siglo del río Caroní. Nosotros comenzamos un plan, sobre todo después del golpe, porque PDVSA la vieja decía que aquí no había gas y que por lo tanto había que seguir construyendo hidroeléctricas en el Caroní, sobre todo en el Caroní y en otros lugares. Luego de haber recuperado PDVSA y descubrir la verdad, comenzamos a explorar y estamos, bueno, produciendo gas en mayores cantidades y hemos descubierto una reserva de las más grandes del mundo. Entonces iniciamos, ahora sí, la construcción de las termoeléctricas para usar el gas y el ciclo combinado. Bueno, hemos venido invirtiendo a un ritmo, eso tiene un ritmo técnico, un ritmo, bueno, de planificación,
un ritmo de detalles, un ritmo de ingeniería, etcétera. Ahora, este fenómeno del Niño, ahí está la represa San Agatón, que surte a buena parte del occidente, de los Andes. Está, pero en su mínimo histórico. Y hay que racionar para impedir el colapso general. Y el Guri, hoy estaba Carrizales, la semana pasada, hace varios días, el jueves, estaba Carrizales mostrando imágenes de cómo está el embalse del Guri. Ha caído más de 10 metros y sigue cayendo a un ritmo de 10, 12 centímetros por día. Es obligante la dieta eléctrica. Ah, bueno, que hay que hacerlo bien, correcto. Para los que dicen que yo soy un tirano, como tú dijiste hace un rato, recogiendo esos ataques, un dictador, bueno, quizá les pudiera servir lo que pasó el miércoles pasado, pues, lo que ocurrió. Me di cuenta de que en verdad se estaba afectando sectores a los que no se debe afectar, que había errores en el plan de racionamiento de Caracas, y bueno, esa noche, tarde, después de haber estudiado bien el problema, di la orden de suspender el racionamiento eléctrico en Caracas, porque en verdad el plan estuvo mal elaborado. Pero es necesario seguir ahorrando energía y haciendo cortes eléctricos para impedir el colapso. Indudablemente que se necesita coraje para rectificar, ¿no? Sobre todo un jefe de Estado. Coraje y audacia. Yo creo que tú lograste revertir una matriz de opinión que se estaba conformando muy inquietante. Ahora, ¿es posible no incurrir nuevamente en hechos que conduzcan a rectificaciones? Yo digo que es imposible. Trataremos de no equivocarnos, pero imagínate cómo asegurarte. Nadie pudiera honestamente asegurarlo. Siempre existe la posibilidad de errores de diagnóstico o errores, a veces no en el plan, sino en la aplicación del plan. Ahora, lo que sí te digo, y con total certeza, José Vicente, es que a mí no me da ni pena, ni saco cálculos políticos a la hora de rectificar. A la hora de rectificar, esa noche yo mismo dije, déjame llamar a La Hojilla, que estaba transmitiendo antes de medianoche, porque a la medianoche estaba previsto iniciar el ciclo de cortes en Caracas. Y llamé directamente al presidente de la Electricidad de Caracas, le dije, usted no apague un bombillo más sin orden mía directa, y no apague más bombillos. Bueno, y se suspendió todo esto. Así que yo creo que lo más importante es tener capacidad de reconocer a tiempo errores, de oír, reconocer las verdades y rectificar a tiempo. Creo que un país como el nuestro, que ha venido madurando, debe tener tranquilidad cuando sabe que tiene un jefe de Estado o un gobierno, pues, con capacidad de rápidamente, no duró ni 24 horas el racionamiento en Caracas, reconocer rápidamente errores y no tener ningún empacho ni complejo en corregir, rectificar. En esa misma línea está el tema del reajuste cambiario, ¿no? Ahí sí no hay errores. Bueno, no hay errores. No hay errores. No hay errores, pero hay de todas maneras observaciones en el campo de la oposición. Yo no quiero ser vocero de la oposición, en todo caso, pero sí expresar muchas de las cuestiones que están en la calle. Dicen, bueno, ¿por qué ahora esa decisión? ¿Por qué el reajuste en este momento, cuando anteriormente se insistía en que no estaba planteada la devaluación de la moneda ni nada por el estilo? Bueno, cuestión de ritmos y cuestión de evaluaciones. Fíjate que el ajuste cambiario, como cualquier observador y analista objetivo puede concluir con un buen estudio, no se ha hecho porque hay aquí una crisis fiscal. Nosotros, a pesar de la caída vertiginosa del precio del petróleo, hicimos un buen manejo administrativo el 2009 y terminamos el año bien. Nosotros no dimos ninguna carrera a final de año para pagar aguinaldos, para cumplir con los compromisos de la República, para nada. Manejamos bien, la economía vino fortaleciéndose todos estos años. Ahora, así que no se hizo para enfrentar una crisis fiscal, no se hizo para pagar deuda externa o deuda interna. No, lo hemos hecho sobre todo, especialmente, como lo he dicho, para ponerle freno
a la avalancha importadora. Si tú te pones a comparar Sí. los últimos años, bueno, aquí entonces muchos empresarios con el dólar barato, bueno, se fueron por la vía de las importaciones y abandonaron la producción interna. Entonces, con esta medida nosotros estamos lanzando una señal. Vamos a sustituir importaciones y queremos promocionar las exportaciones. Esa es la razón fundamental. Y es parte, bueno, del comienzo del año, y tú sabes que hemos cumplido 3 años de gobierno el pasado 10 de enero. Estamos entrando en la segunda mitad del periodo constitucional. Entonces estamos, bueno, reimpulsando un conjunto de proyectos. Y en la economía es el reimpulso económico productivo nacional. El Financial Times decía hace 2 o 3 días que la medida era necesaria, pero que tenía un signo electoral. Y JP Morgan señala también que recomienda elevar el valor de los bonos venezolanos y considera positiva la medida a los fines de las cuentas financieras. Y por otro lado, el Fondo Monetario Internacional acaba de señalar que está de acuerdo con esa medida. ¿Qué te hace pensar a ti que esos organismos estén en esa tónica? Hay algún analista, creo que inglés, me comentaba el vicepresidente Giordani hace unos días, que ha dicho que la moneda en Venezuela no se ha devaluado, sino revaluado en verdad. Y es un análisis que tiene algo de sustentación, porque aquí los importadores estaban colocando, y bueno, y los comerciantes, la mayoría, o una buena parte de ellos, colocando los precios en base al llamado dólar permuta, muy por encima de 2.15 o de 4.30. Ahora, tú dices, o refieres, que alguien dijo que la decisión lleva un signo electoral. ¿En verdad no? ¿En verdad no? Pero absolutamente para nada. En contrario, hay algunos sectores que dicen que la decisión lleva un costo político, que fue tomada en un momento, ¿cómo se llama?, inapropiado, ¿no?, porque estamos comenzando o avanzando hacia una campaña electoral y que va a golpear la inflación, que le ha dado armas al enemigo. En verdad nosotros no consideramos para nada el tiempo electoral, sino los proyectos económicos y sociales. ¿En qué medida puede golpear esto la economía popular? Bueno, la inflación, ese es un riesgo. El riesgo de inflación es permanente y sobre todo el riesgo se incrementa por la especulación, como lo hemos visto en estos últimos días. Y por esos códigos que están muy sembrados en nuestra sociedad, que es una sociedad orientada al consumismo. Yo, por ejemplo, le digo al pueblo venezolano que no se deje atemorizar. Yo no veo razón para que un grupo de personas salgan disparados a comprar neveras y televisores y no sé cuántas cosas. No habría razón para ello, en verdad. Ese es el riesgo, el único riesgo, que hay que medirlo, hay que reconocerlo y hay que enfrentarlo como ya lo comenzamos a enfrentar. Ahora, eso, por una parte, luchando duro contra la especulación. Estuve viendo la activación de un frente de 100.000 mujeres en todo el país y 100.000 hombres, dijo María León también, porque no son solo las mujeres las que se afectarían o se afectan con la especulación. Es una lucha popular. Yo llamo al pueblo a luchar, a la sociedad, a los medios de comunicación, a los empresarios honestos, que son la mayoría, a los comerciantes, que no se aprovechen de esto para especular y robar al pueblo. Pero estamos dispuestos a aplicar la ley con mano muy firme. Incluso yo, como lo he dicho, voy a pedir a la Asamblea Nacional una modificación de la Ley de Protección al Consumidor, del INDEPAVI. ¿Para qué? Para poder expropiar aquellos negocios que especulen, porque eso es un delito. Ese es el único riesgo que hay, José Vicente. No hay otro. Lo demás todos son, son líneas o impactos de fortaleza para la economía y para la sociedad venezolana. Vamos a hacer una pausa, presidente. Y al regresar, vamos a tratar un poco sobre la ofensiva mediática que hay. Presidente, hay quienes dicen que la crisis es fundamentalmente
mediática, que hay una crisis que está impulsada ¿Cuál por crisis? ¿La mundial? la mundial y la interna también, ¿no? Yo no diría que hay crisis interna. Bueno, está bien, pero Hay los problemática, adversarios plantean, Sí, está lo bien. plantean en términos de crisis, Sí. ¿no? Para otros se trata de una crisis virtual, eminentemente virtual, por ser una crisis impulsada mediáticamente. Entre los argumentos que se dan está que Chávez perdió la magia y que está desesperado por el resultado electoral de septiembre para la Asamblea Nacional. Bien, hay varias ideas ahí que es bueno como evaluarlas. En primer lugar, yo sí creo que los laboratorios de la oposición política, Todo un componente. sí, hay un laboratorio permanente, ¿no?, de la oposición política, crean muy frecuentemente esas crisis, yo le pongo comillas, pues son unas crisis que ellos crean mediáticamente, ¿no?, virtualmente, como tú decías. Ahora, eso no es una buena forma de hacer política, porque ellos atacan, crean unas crisis, actúan sobre la irrealidad y se estrellan muy frecuentemente también contra la realidad. ¿Qué crisis puede haber en Venezuela? Hay una crisis mundial, vean en Estados Unidos, en Europa el desempleo. Nosotros terminamos el año con un desempleo... 6.6. Sí, menos de 7. Sí. Menos de 7% el desempleo. España es 19%. España es 19%. 19, en Estados Unidos son millones y millones y millones de personas en las calles, ahora muriendo, muchos lamentablemente por la ola de frío que azota el norte. Ahora, crisis económica aquí no hay. Que hubo la caída del Producto Interno Bruto, sin duda, impacto de la caída de la producción del petróleo, no solo del precio, sino que nosotros recortamos, como tú bien sabes, 400.000 barriles de producción diaria de crudo. Eso no es cualquier cosa, pero para salvar los precios fueron 4 millones que la OPEP recortó por primera vez en su historia, y hay que reconocer el modesto papel que Venezuela juega dentro de la OPEP y por fuera de la OPEP con países como Rusia y otros grandes productores. Así que aquí no hay crisis. Ahora, los que se empeñan en crearla y jugar sobre ella terminan cayéndose de la nube aquella de 20.000 metros de altura. Aquí hay una problemática y hay un gobierno y un pueblo enfrentándola todos los días. Tú ves la crisis que hubo, vamos a llamarla crisis pues, en un sector de la banca. Ellos, la oposición que juega a la gran crisis, se sobaban las manos y compararon, tú recuerdas aquello con la crisis bancaria del 94 y pronosticaron el derrumbe del país en plenas Navidades. No hubo pero ni sobresalto alguno. Dimos una buena demostración, así lo digo, desde el gobierno y las instituciones, la banca privada colaborando con el gobierno, la banca pública, y fíjate, hemos asumido, hemos pagado las cuentas, no hay ningún tipo de sobresalto y hoy más bien tenemos una banca pública fortalecida y una banca privada también fortalecida y mayor confianza del país en el gobierno, sin duda alguna. Luego, el tema energético, ya lo hemos comentado un poco, estamos nosotros, el país debe tener plena seguridad de que por más grave que sea la problemática, tendrá un gobierno al frente. Nada más que esta mañana, ayer firmé la autorización y los recursos de casi 200 millones de dólares para adquirir a través de una empresa rusa, Gazprom, 4 grandes plantas eléctricas para las empresas básicas de Guayana. ¿Sí? Luego el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, me informó hace 2 días que ya consiguió 2 grandes gabarras y bueno, pronto comenzarán a navegar para ponerlas en el lago de Maracaibo y desde allí inyectarle más de 150 megavatios a la región de Occidente. Si no descansaremos para enfrentar la problemática. Pero aquí no hay ninguna crisis social, la pobreza sigue disminuyendo.
el desempleo sigue disminuyendo, el salario mínimo es el más alto de este continente, la estabilidad social, aun cuando hay una gran problemática todavía pendiente. Ahora, otra cosa que tú decías, que Chávez perdió la magia, decías, ¿no? Sí, los medios dicen eso. Bueno, yo nunca he tenido magia, en verdad, nunca he sido un mago, ni pretendo serlo. Eres brujo. Tampoco, tampoco brujo, brujo el brujo Sabaneta Colacho. Yo lo que creo, José Vicente, es que hay un conjunto de factores, tú sabes más que yo de eso, que me estás preguntando, pero bueno, yo soy el entrevistado, ¿verdad? Por ahora. Yo aprendí desde que, aquellos días que Pepe Rangel, tu hijo, y mi buen amigo, de aquí le saludo con mucho recuerdo, llegó a la Academia Militar. Llegó, yo aprendí y me gustó el tema del liderazgo. Y bueno, y pasé mi vida de juventud en el ejército, ejercitándome en el liderazgo. Y yo tomé en serio aquello de que el verdadero líder tiene que dar la cara, tiene que ser responsable. Cuando haya más riesgos y peligros tiene que ponerse al frente, no esconderse. Tiene que mantener comunicada a su gente, informada a su gente. Tiene que oír las más duras verdades. Tiene que saber rectificar a tiempo. Bueno, y más allá de lo que yo soy o pueda hacer, José Vicente, si aquí hay una magia en verdad te lo digo, es una magia colectiva. Hay un pueblo, que ese sí es un mago, que logró salir de una situación de aquella que tú viviste siendo diputado, cuando tú señalabas y denunciabas que yo te veía. Yo no me perdía, José Vicente hoy, todos los domingos, incluso cuando tenía guardia. Ahora no puedo verlo porque tengo a los presidentes minutos después que tú. Es la competencia mía ahora. No, nos complementamos. En verdad, pero yo sí creo que hay una magia en Venezuela. Yo solo soy, como decía Bolívar, una paja arrastrada por un viento, el viento mágico. ¿Qué piensas ahora, tú? que uno se desgasta, pues sí, la política desgasta. Sin embargo, tú creo que publicabas, yo estaba en Cuba, que pasé por allá a ver a Fidel. Bueno, sí, cuando hicimos la cumbre del ALBA íbamos a Copenhague, sí, y salió una encuesta por ahí que no es del gobierno, diciendo, bueno, Chávez terminó el año con más del 60% de aprobación popular. Mantenerse aquí, en la silla eléctrica, porque esta silla tú sabes que tiene también algo de electricidad, bombardeado por todos lados, durante 11 años, con un 60%. Yo creo que no es magia de uno, es magia colectiva. Obama está en el 48%. Obama sí está cayendo. Los que dicen Newsweek creo que se equivocaron, que Chávez cae, el que está cayendo es Obama. Y el imperio y el modelo capitalista mundial. 20 años después de la caída soviética, ¿cuántos años han pasado? 20. Sí, la caída del muro de Berlín. 20 años está cayendo. Lo que está cayendo son las estructuras históricas de 200 años de capitalismo. ¿Es confiable la oposición venezolana? No, para nada. ¿Cómo yo quisiera tener? Tú lo sabes ya, además lo has vivido. ¿Cómo yo quisiera tener un grupo, o por lo menos una persona, de líderes verdaderos de oposición política, en lo que uno pudiera confiar? Pero este grupo de personas no son ni líderes, ni son oposición política, porque la política hay que practicarla, José Vicente, como tú la practicaste toda tu vida, con código ético. Uno tiene sus límites éticos, uno tiene sus límites morales, sus códigos políticos. Ellos no tienen códigos, ni éticos, ni políticos, ni racionales siquiera. La política exige mucho de raciocinio. Yo recuerdo nuestra madrugada aquella del 4 de febrero, allá en la colina, en un acto político. Ahora, cuando me di cuenta que ya no tenía sentido seguir alzado en armas, convencí a mis oficiales, los que no querían, la mayoría no quería. No, ya llegó el momento de rendirnos, pues. Y vamos a prisión y a asumir una responsabilidad. Hay que tener racionalidad política. Aquí no hay, pero yo no veo ni un solo. Mira que yo los evalúo uno por uno. Desde los más jóvenes que van surgiendo hasta los más viejos que tratan de volver como el tigre que anda por ahí. No tienen racionalidad política. Quiero tocar ese punto más adelante, ¿no? En base en aquella histórica reunión que hicimos en Fuerte Tiuna, pocos días después del golpe, que es muy importante, ¿no? Pero fíjate, ¿tú te forjaste alguna ilusión con Obama realmente? No, en verdad no. En verdad no, ninguna ilusión.
es el jefe de un imperio. Al comienzo, bueno, hubo un encuentro. ¿Por qué le regalaste el libro de Galeano? Yo no tenía intención ni de saludar a Obama personalmente, en verdad, en Trinidad y Tobago. Pero bueno, él tuvo el gesto de venir, de caminar no sé cuántos metros del extremo aquel del salón donde había mucha gente y vino directo a saludarme. Yo, como dicen, lo cortés no quita lo valiente ni nada, yo le doy la mano, viene con una sonrisa, yo le respondo con otra sonrisa. Unas palabras le respondo, yo no tengo complejo de ningún tipo. Luego viene su discurso, y ahora te digo por qué le regalé el libro. Claro, todas las fotos, a él lo criticaron mucho, allá en Estados Unidos, para que tú veas el grado de irracionalidad, ¿no? De odio que hay contra nosotros en Estados Unidos, en esas élites, pues, y en esos medios de comunicación. Le criticaron muy duro el hecho de aquel gesto. ¿Ve? Ahora, en su discurso, Obama dijo, entre otras cosas, es una frase que a mí me impactó mucho, porque él dijo, yo vengo aquí a hablar del futuro, no del pasado. Tú que eres un productor de ideas y estudioso de las ideas, sabes muy bien que es imposible hablar del futuro, ni pensar en el futuro sin pensar y ver el pasado y analizarlo. ¿Cómo? Es imposible. Ahora, como yo no tenía forma de responderle a Obama, ¿no? Porque no tenía yo oportunidad, era un discurso público allí, y en lo privado seguro que tampoco. Esa noche llegué al hotel y me puse a pensar, y dije, le voy a dar un libro a este hombre. Y estaba ahí, Las venas abiertas de América Latina, que yo lo cargo siempre. De Galeano. De Galeano. Bueno, se lo dediqué y al otro día se lo entregué, pero el mensaje mío era ese. Creo que no lo captó. El mensaje era, lea la historia. Lea la historia, porque es imposible que venga usted a plantearnos aquí, a hablar de un futuro, sin mirar el pasado de ese imperio que usted ahora preside o dirige, o pretende dirigir, todos los atropellos que han cometido contra los pueblos de América Latina, del Caribe. Esa es la intención del regalo, pero evidentemente no lo leyó. ¿Tú no crees que le cambiaron el libro? Le pusieron uno de Carlos Alberto Montanero, de Vargas Llosa. A lo mejor. Pero yo creo que Obama puede terminar siendo, ya está siendo, para los que se imaginaron o se forjaron una especie de ilusión, como tú decías, una gran frustración. Obama puede terminar incluso siendo como lo que refleja aquel dicho, como es, reina pero no gobierna. Puede terminar siendo solo una ficha del imperio que sigue actuando y arremetiendo contra el mundo hasta de manera mucho más feroz y agresiva que en tiempos de Bush, que es bastante decir, ¿no? En eso que tú estás diciendo es importante constatar, por ejemplo, que la relación últimamente de Estados Unidos con Venezuela se ha militarizado, en el sentido de que prácticamente los voceros norteamericanos que declaran en torno a Venezuela son gente del Pentágono, gente del Comando Sur. Prácticamente son los voceros. Es decir, han desaparecido los voceros de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. ¿Qué percibes tú a través de eso? Creo que es la continuidad de la política de Bush, la política imperial. Y creo que además no solo eso tiene que ver con Venezuela, sino con América Latina. Porque desde hace mucho tiempo Estados Unidos no hace política en América Latina. Estados Unidos hace política, el imperio pues hace política en Europa, con sus aliados, hace política con sus grandes adversarios históricos, en Europa, en Asia, con China hace política, con Rusia hace política. Ahora, con América Latina, como ellos nos subestiman tanto, y bueno, y consideran que somos, como lo dice aquella vieja frase, su patio trasero, ellos sueltan los perros para acá. Sueltan los perros al patio trasero, a custodiar eso, el patio trasero de mi imperio. Hay una información que indica que se han repartido las tareas con respecto a América Latina.
La señora Clinton, como secretaria de Estado, se ocuparía de la relación especialmente con Brasil y Colombia, ¿no? Por otro lado, el Pentágono asumiría todo el tema del terrorismo y del narcotráfico. Y Valenzuela, que es el secretario de Estado para América Latina, la relación con Venezuela y otros países de la región. Es posible. Yo conozco más o menos a Valenzuela. Él jugó un papel importante en tiempos de Clinton, exacto, del expresidente Clinton. Ahora, fíjate, te voy a decir, eso es posible lo que tú estás planteando. Y nosotros estamos evaluando permanentemente eso desde la Cancillería, desde el Ministerio de Defensa, desde aquí de Miraflores, con nuestros aliados en la Alianza Bolivariana y otros países del mundo. Ahora, mira, te voy a decir esto. En la reunión privada que hubo... Me ha dado una primicia. Allí quizá esto no se ha contado, son esas cosas que ocurren en las reuniones privadas. Bueno, cuando yo le regalé el libro a Obama, pues ahí estaba la prensa, pero ellos tomaron fotos y se fueron. Y nos quedamos los presidentes de UNASUR con Obama. Y cada uno fue hablando, pues. Yo, pues, me tocó, había un orden allí, casi que por ubicación en las sillas, ¿no? Y por orden alfabético. Lula, él se reservó de último. Y Lula dijo algo, en primer lugar, tan, oye, profundo, bonito, pues, que yo hasta me paré y le di un abrazo. Lula le dijo a Obama, mira este grupo de personas que estamos aquí. Presidentes, presidentas. Estaba a mi lado Cristina. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos, resultados todos de elecciones. Pura democracia en América Latina. Y bueno, una América Latina que reclama cambios. Y por ahí se fue Lula, ¿no? Y después le dijo, y me miró y me señaló, Obama, Chávez. Y es ahí lo que a mí me tocó en el espíritu, porque Lula lo dijo desde su espíritu. Lula es en verdad un gran hermano nuestro y un buen hombre. Chávez es un buen hombre, no te metas con él. Oye, y le dijo, la señora Clinton, que estaba sentada detrás de Obama, la señora Clinton debería ir por Caracas, debería ir por Bolivia, por La Paz, a lo mejor por Brasil también, pero vengan, hablemos. Ahora ellos desoyeron todo eso. Y fíjate la respuesta, 7 bases militares en Colombia, aviones yanquis ahora violando el espacio aéreo venezolano, una reactivación de las bases de Aruba y de Curazao, bueno, además de las guerras y las amenazas, un incremento de las acciones de la CIA y del Mossad en todas estas regiones, la cuarta flota, el golpe de Estado en Honduras y bueno, y la ignominia más grande de ese gobierno de Obama, de ahora reconocer al ilegítimo presidente resultado de un proceso amañado. Es decir, es la desfachatez, es la desvergüenza hecha gobierno, el de Obama. ¿Qué puede pasar si la Fuerza Aérea Venezolana, que está bien capacitada en este momento, bien entrenada, con muy buenos equipos, obliga a un avión militar norteamericano que incursiona en el espacio aéreo venezolano a aterrizar en territorio venezolano? En primer lugar, eso tendría que ser ordenado solo por mí y directamente en tiempo real, ¿no? Las órdenes que tenemos y se han cumplido es obligarlos a abandonar el espacio aéreo. Hasta ahora ellos dicen, los pilotos, aun cuando el gobierno allá en Washington desconoce los hechos, que son evidentes, tenemos las pruebas, sin embargo, las grabaciones que hasta ahora hay, los pilotos norteamericanos no se han mostrado agresivos, incluso el hecho de responder la llamada de radio de Maiquetía o de los aviones nuestros de combate ya es una buena señal. Cuando un piloto te responde y entabla un diálogo, bueno, ya esa es una señal del diálogo, pues, el diálogo. Ahora, no se han mostrado agresivos y han reconocido en varios casos que era un error. Bueno, reconocemos que es un error y nos retiramos. Así que nosotros no vamos a caer en provocaciones. Los pilotos venezolanos todos son hombres bien formados y mujeres ahora
bien formadas, bien maduros y maduras, ninguno va a caer en ninguna provocación. Tenga el país la certeza, no nos vamos a dejar provocar. Por último, sobre este tema, ¿no es posible una distensión de la relación con Estados Unidos? Sí, es posible. Yo le dije a Obama esa vez, cuando se acercó y nos saludamos, le dije, mire, le voy a repetir lo mismo que le dije hace 8 años a su antecesor. I want to be your friend. Queremos hablar. We want to speak. Bueno, una sonrisa. Después él se acercó varias veces. Obama tuvo varios gestos. Cuando estábamos en la foto, yo estaba a varios metros de él, un poco atrás, y él se voltea y saluda. Chávez, how are you, Evo? Estábamos ahí. Los chicos malos, ¿no? Y le dije, vente para acá, Obama, para que los chicos malos, vente para el socialismo, bromeando, ¿no? Porque además él es un hombre jovial, aun cuando en Copenhague lo vi ya como transfigurado, ¿no? Tú sabes, las presiones y puede haber ahí incluso una metamorfosis espiritual, pudiera haberlo. El mismo Fidel dijo en varias ocasiones que él creía que Obama era un hombre de buenas intenciones, pero bueno, él pudiera estar en un gran dilema. El dilema que hasta cierto punto yo viví aquí, José Vicente, en aquellos primeros años, ¿me dejo arrastrar o me mantengo firme? Si Obama tuviera buenas intenciones, como Fidel lo ha supuesto incluso, y yo también, y yo creo que es humanamente factible, ¿no? Factible, sí, gracias. Él pudiera estar atrapado ahora del imperio, darse cuenta de dónde llegó, pues. Y entonces, bueno, si Obama mantuviera esas supuestas buenas intenciones de cambio, lo más probable, José Vicente, es que lo mate el imperio. Lo eliminan y con gusto, porque es negro. Con gusto, pues lo harían con gusto, porque es de la estirpe o de la sangre aquella africana que llevamos nosotros por dentro, tú un poco menos, ¿no? Martin Luther King y todo aquello. Lo harían con gusto. Entonces, Obama tuvo varios gestos. Se acercó. El último día recuerdo que hicimos una rueda, puros presidentes, y volvió a acercarse. Hay un momento en el que Evo dice, bueno, esto es fin del mundo. Chávez y Obama están abrazados ahí. Pero bueno, él se acercaba, saludaba, fue a despedirse. ¿Y sabe lo que me dijo? Chávez. Y nos apartamos ahí como unos 5 minutos. Tendremos diferencias, pero nunca voy a meterme en las cosas internas de Venezuela. Y le dije, presidente, créame que nosotros queremos conversar, pero bueno, no ha sido posible. Hace pocos días, y esto es una primicia, el vicecanciller Arias Cárdenas pidió autorización para reunirse con un emisario del gobierno de Estados Unidos. Yo se la di, inmediatamente le dije, anda, ya tengo el informe ahí, manifiestan que quieren conversar, manifiestan que si hubiera habido violación del espacio aéreo sería un error, manifiestan que no tienen planes de agresión contra Venezuela. Nosotros queremos conversar, así que es posible que haya, como tú dices, una distensión. ¿Qué señal harías tú? Nosotros dimos señales. No, pero nuevas. Pero es bueno recordar que en Trinidad y Tobago, yo conversé con la señora Clinton varios minutos, sí. Me le acerqué, la saludé, porque la vi muy sonreída. Cuando yo le entregué el libro a Obama, ella estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Y le dije, ¿cómo está su esposo? Me habló de Haití, ahora que tenemos esta tragedia, lo recuerdo. Porque él es comisionado, le dije, dígale a su esposo. Nunca se me olvida cuando él me llamó en Naciones Unidas y hablamos con Aristide. Hablamos con Aristide y Clinton me dijo, Chávez, mi inglés es muy malo, tú sabes, pero yo más o menos lo entiendo. We want to help Aristide. Y le dije, vamos a trabajar juntos. Lo mismo le dije a la señora Clinton, queremos ayudar juntos en Haití, en América Central, a luchar juntos contra la miseria, contra la pobreza, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la violencia y el crimen internacional. Entonces, ese mismo día, nosotros anunciamos que íbamos a retirar la condición de persona no grata al embajador de Estados Unidos. Y él retornó a las pocas semanas y nosotros enviamos de nuevo a nuestro embajador. Esa fue la primera señal. Esta es una señal que nosotros tenemos que mirar en su dimensión. En este momento yo no tengo pensado ninguna señal, no tengo prevista ninguna señal. Estamos evaluando. Bueno,
Una pausa y al regresar el tema Colombia. Correcto. Que tú conoces muy bien. Presidente, ¿qué significa para usted Colombia? Colombia. Yo te digo que así rompe, como se dice. Colombia para mí es Miranda. La Colombia originaria, profunda, es Miranda, es Bolívar. Colombia nació aquí. Colombia nació en el Orinoco. ¿Por qué la diferencia entonces? Bueno, mira, resulta que quienes gobiernan hoy Colombia, esta Colombia de hoy, hermana también, patria hermana, quienes gobiernan allá son la antítesis de quienes gobernamos aquí. Sin duda, nosotros los que gobernamos Venezuela, con el pueblo y con la mayoría del país, no somos dueños de los medios de comunicación más importantes del país, no somos dueños de los grandes latifundios, no somos el amparo del narcotráfico, no somos los jefes de los paramilitares que arremeten contra el pueblo, no somos su contra, más bien somos la antítesis. Pues. Tú sabes que históricamente pues, ha habido conflictos entre Venezuela y Colombia, pero ahora se han exacerbado por esta razón. Y ahora el conflicto toca fondo, pues. Antes eran conflictos entre burguesías, entre lacayos del mismo imperio. Ahora no, aquí hay una revolución y allá gobiernan los contrarrevolucionarios. Esa es la realidad, pero purita. Pero tomando en cuenta que la vecindad es una fatalidad geográfica e histórica, ¿no? ¿Cómo crear un mecanismo que, tomando en cuenta esas divergencias y esas diferencias que son evidentes, son notables, garanticen pues un mínimo de convivencia? ¿Cómo salir de la suerte esta? Tú sabes que nosotros lo logramos durante varios años y tú fuiste, de muchas maneras, artífice de esa política, con grandes discusiones, pero tú recuerdas que del primer viaje que hice de presidente electo, tú no ibas conmigo en ese viaje, pero ya eras canciller designado. Fuimos a Brasilia, Buenos Aires, Bogotá. Y tú eres testigo para que escribas no sé cuántos tomos de un buen libro, de cuántas discusiones con Andrés Pastrana, con quien tú sabes que sostuvimos relaciones, bueno, de amistad incluso, de confianza. Recuerdo hasta una reunión con Fidel en La Habana, con Pastrana, y logramos nosotros, no hubo ninguna crisis, no hubo ninguna agresión, nunca Pastrana utilizó la mentira contra nosotros. Nunca se dijo desde las altas esferas de Colombia que nosotros aquí apoyábamos o apoyamos a la guerrilla, que permitimos campamentos, que le entregamos armas. Si lo dijo fue algún funcionario y siempre el presidente se encargó de tomar distancia. ¿Qué pasó, presidente, con Uribe? Bueno, Uribe se entregó. Porque fue una relación tersa. Con Uribe continuamos también la misma política. Y tuvimos una relación, tú sabes, de cooperación en lo económico, bueno, y discusión política. Aquí mismo en este salón discutimos 7, 8 horas sobre política, sobre la guerrilla, sobre nuestras propuestas de paz. Uribe, ¿cómo hacemos para ayudar en la paz? Uribe, nosotros no vamos a bombardear a la guerrilla, nosotros no vamos a incursionar en Colombia, nosotros no vamos a inmiscuirnos en un conflicto que es interno de Colombia. De todas esas discusiones. Ahora, luego, yo creo que Uribe finalmente, con el triunfo de Obama, esto es algo que quizá nunca lo he dicho, yo conozco a Uribe, conozco su psicología, hasta cierto punto, varios años de intercambio directo y de discusiones y de movimientos en el ajedrez, ¿no? Algunos delicados, algunos al borde de tal línea roja. Tal. Bueno, Uribe yo creo que con el triunfo de Obama y los demócratas en el Congreso, le entró un pánico, ¿no?
de perder el apoyo que tenía con Bush. Y bueno, vamos a hablar en criollo, se bajó los pantalones, por el temor, por el miedo. Mira, Uribe llegó incluso a decirme una vez a mí, Chávez, estos gringos creen que están equivocados conmigo. Y se vino para acá en una discusión que tuvo con no sé qué alto jefe gringo. La respuesta de él fue venir para acá. Y yo lo recibía, consciente de que él venía para acá para darle una señal a los yanquis. Él se manejaba como en un equilibrio y siempre puso una raya. Pero luego se desbarató completo. Pero creo que por el miedo de perder el apoyo de Estados Unidos. Y entonces se entregó, pero completico, se entregó a Colombia. Y bueno, y accedió a todo lo que ha accedido. Ahora, esa actitud de Uribe, ese irrespeto, no solo contra Venezuela, sino contra Ecuador, contra Suramérica, contra la UNASUR, es lo que ha llevado la relación al nivel de conflicto al que ha llegado. La culpa está allá, nosotros no hemos hecho ningún cambio. Eso está claro, presidente. Ahora, las bases, la penetración de paramilitares, que ha sido una cosa orientada y deliberada, los planes que se conocen del alto mando militar colombiano en el sentido de atacar algún campamento, entre comillas, de la guerrilla aquí en Venezuela, repitiendo lo que hicieron en el Ecuador, crea como una especie de campo minado. Es muy difícil la relación, indudablemente. A usted como jefe de Estado le corresponde un papel muy extremadamente complicado, por tratarse de Colombia, de un vecino con las características de Colombia. ¿Qué se puede hacer en ese contexto para no agravar más la tensión? Te puedo decir de entrada que nosotros, y yo en lo personal, en lo político, en lo personal, no estamos haciendo nada, ni queremos hacer nada para agravar la situación. Eso en primer lugar. Lula siempre me ha planteado, Amorim, el canciller brasileño, que ellos quisieran, y siempre les he dicho, bueno, hagan ustedes lo que crean conveniente, no de una mediación formal, pero bueno, que si Uribe fue por allá, por Brasilia, y le dijo a Lula tal y cual cosa, cosas que no, que algunas de ellas no debo decirlas, pues, claro, ¿no? Pero que si Uribe o alguien de Uribe mandó una señal a través de un país amigo, nosotros oímos eso, oímos esas señales, ¿no? Yo creo que ellos están muy preocupados por el tema económico, en primer lugar. La caída de las importaciones colombianas a Venezuela es dramática y nosotros tenemos razones. Ahora decía el vicepresidente colombiano, delante de nosotros, yo le repliqué, por supuesto, con mucho respeto, le dije, bueno, ¿cómo tú nos vas a acusar ahora de bloqueo? Que Venezuela está bloqueando a Colombia, porque ellos les duele el tema económico, les duele. Mira, una vez Pastrana dijo en una reunión de la comunidad andina, dijo, a mí me salvó Venezuela. Fue en aquellos años en que Colombia se vino abajo y nosotros incrementamos las importaciones. El año pasado, antepasado, las importaciones nuestras desde Colombia llegaron a 5.000 millones de dólares. En fin, nosotros no estamos dispuestos a hacer nada para agravar ese conflicto, no queremos una guerra con Colombia, lo que estamos haciendo es preparándonos, bueno, desde todos los puntos de vista, para defender Venezuela de una posible agresión que Estados Unidos, el imperio yanqui, lance contra Venezuela utilizando el territorio hermano de Colombia. Esa es una posibilidad. No sería la primera vez. Hace poco estaba recordando a alguien, no recuerdo quién fue el que estaba recordando, las agresiones del siglo pasado contra Cipriano Castro. En el aló presidente Luis Brito García, las agresiones del comienzo del siglo XX desde Colombia contra Venezuela. Entonces, ojalá que esto no pase a mayores. Ahora, la situación es muy difícil, porque ellos la han puesto difícil. La han puesto difícil la oligarquía colombiana. Ellos son los culpables de la complicación de las relaciones entre Venezuela y Colombia. Vamos a hacer una pausa, presidente. Y al regresar, retornamos a la primera parte de la entrevista. ¿Qué pasará en este año
que comienza. Usted no es adivino, desde ¿Qué luego. pasará, como dice la canción? Usted no es adivino, desde luego. Pero Tú eres más adivino que yo. le mete a la profesión de vez en cuando, ¿no? Tú eres más adivino que yo. Presidente, menos tensiones o más tensiones este año. Dejemos de lado el dato electoral, porque siempre en el marco de los procesos electorales hay tensiones, lógicamente. No me refiero a eso, ¿no? Me refiero a las otras, a las desestabilizadoras, a las que preocupan realmente. Claro, ¿no? tú sabes que toda revolución, si es verdadera, lleva por dentro un sistema de tensiones, yo creo que permanente. Es un permanente conflicto. Y en el caso venezolano, con más razón, dado que estamos como en el epicentro de un proceso que trasciende las fronteras venezolanas. Así que desde fuera nos inyectan más tensiones, ¿no? Y además de las propias que tiene el proceso interno, el proceso por dentro. Ahora, este año, nosotros tenemos una de nuestras responsabilidades de gobierno es minimizar las tensiones y hacerlas llevaderas, no ¿Cómo? permitir. ¿Cómo, presidente? Bueno, Recuerde usted que en esa entrevista frente al cuartel de la montaña, usted me dijo que era un subversivo en Palacio. ¿Recuerda? sí, sí, lo soy, ¿Lo ratifica? lo soy. Claro. Ahora, ¿cómo hacer entonces que un subversivo, cómo hacer para que un subversivo pueda arbitrar mecanismos para bajar las tensiones, lo cual supone diálogo con otros Bien. sectores? Un subversivo pacifista, ¿no? Pero subversivo. Y yo creo que hoy más que cuando te lo dije frente al cuartel de la montaña. Ahora, podemos evaluar, más, además de palabras, hechos, diálogo, contactos con distintos actores para minimizar las tensiones, evitar que se desborden esas tensiones, ¿no? Bueno, vuelvo a caer en el tema de la mini crisis bancaria, si es que queremos utilizar la palabra crisis. Nosotros creo que dimos un buen ejemplo de diálogo, de contacto con los sectores afectados, la banca privada, la banca pública, los ahorristas, etc. Ese es un ejemplo. Inmediatamente nosotros mandamos a llamar a los dueños de la banca privada grande, que no tiene problemas, y ojalá no los tenga, ojalá que esos banqueros hagan lo que tienen que hacer. Y bueno, se inició un diálogo y de inmediato se sumaron a la metódica en marcha, ¿no? Para minimizar sobre todo el peligro o el riesgo de las corridas bancarias y sobre todo salirle al paso a todos los mensajes y la campaña que lanzaron estos sectores irracionales para tratar de generar una crisis verdadera. Entonces, ante cualquier evento, el evento eléctrico de los días pasados, bueno, uno tiene que oír, dialogar. Yo llamé a varias personas, díganme la verdad aquí, por allá, concluí. Hay un problema, tengo que actuar, ordené. Son ejemplos. Ahora, cuando tú tienes allá otros actores que no quieren diálogo, que ellos quieren es la cabeza mía, bueno, es difícil, ¿no? Cuando te piden la cabeza. Exacto, sí, yo lo entiendo. ¿No? Sí, sí, y vienen por uno, evidentemente. Exactamente. Sí, pero, por ejemplo, creo que es más fácil, incluso con base en los ejemplos que usted pone, que es más fácil el diálogo social, ¿no? Con sectores empresariales, con sectores de trabajadores, de campesinos, de amas de casa, etc. El diálogo social tiene mayor posibilidad, pero el serrucho se tranca en el diálogo político, por el tema de los interlocutores, ¿no? ¿Quiénes serían los interlocutores? Pues no existen. Ajá. En el mundo político propiamente dicho, aunque política es todo, pero digamos, Sí, sí. en el mundo político partidista, político activo, prácticamente no existen interlocutores, José Vicente.
Tú estabas recordando la reunión allá, aquella reunión nuestra privada en Fuerte Tiuna, arriba en la montaña, y testigo. Que fue un gesto suyo de audacia, creo que inédito en la historia del país, de que pocos días después de un golpe, el presidente que fue derrocado, que estuvo a punto de ser asesinado, convocara a gente que o había participado directamente o tuvo cierta relación con lo ocurrido. Bueno, pero además esa no fue la única reunión. En la Casona tú estuviste en varias reuniones. Claro, tú recuerdas aquel señor que llegó, que participó activísimamente en el golpe, llegó con una botella de champaña, sí, a brindar por nuestro retorno. Tú lo viste, increíble. Y ahí nos sentamos. Y llegó el otro de otra televisora, bueno, con regalos y todo. Usted recordó y luego en la reunión política aquella allá arriba. Exacto. ¿Sí? Usted recordó recientemente esa reunión e hizo la mención de uno de los participantes, ¿no? Que usted señaló en esa oportunidad que podía convertirse en un interlocutor. Yo creo que él perdió la oportunidad de haberse convertido en tal. Pero sí hay posibilidades de detectar interlocutores en el país. Siempre creo que siempre tiene que haberla. Es imposible imaginarse siquiera la imposibilidad de tal perspectiva. Ahora, tú tienes que recordar, debes recordar algo muy importante que dijo Eduardo Fernández aquella noche. Yo no sé si tú lo oíste, porque como éramos un grupo pequeño, pero bueno, nos estábamos despidiendo y había pues como subgrupos. Estaba un obispo, estaba Petkov, estaba Fernández y otro personaje ahí, que no recuerdo. Estaba otro obispo también. Otro obispo, ¿verdad? Sí. Pérez, bueno, Monseñor ahora, Pérez. Y un personaje que había sido ministro en nuestro gobierno, Sí. Claro, que estuvo trabajando en el área agrícola, no recuerdo su nombre ahora mismo. No es que no quiera nombrarlo, es que no recuerdo su nombre. Gaviria, estaba ahí, Irán Gaviria. Ahora, recuerdo que yo me le acerqué a Fernández ya despidiéndonos, tarde, esa reunión fue larga. Tú recuerdas que, entre otros, Petkov decía, y el obispo, uno de los obispos decía, que yo tenía que llamar a revocatorio. Y yo les decía, no, ese trabajo es de ustedes. Ustedes llamen a revocatorio. Yo no, yo trataré de evitarlo. Vamos a hacer política. Como el juego de béisbol, tú pichas, yo trato de que no me ponche. Ve a ver si tú me ponchas. O en el boxeo, ve a ver si me noqueas, etcétera. Y luego recuerdo que Fernández intervino y dijo, ahora el presidente tiene razón. A nosotros nos toca, asumir la tarea del revocatorio y él hará su juego. Bueno, y otros temas que tocamos allí. Y recuerdo que le dije a Fernández, le di la mano, nos dimos la mano, pues, le dije, mira, Fernández, le agradezco mucho. Algo así le dije, porque por primera vez en mi vida, yo que lo que soy es un soldado ahora en la política, le dije, por primera vez, desde que soy presidente además, siento que he sostenido un debate político de altura, sobre todo con usted, porque los demás personajes tú sabes el nivel que tienen. No, Fernández fue centrado, respetuoso, siempre doctor Fernández, señor presidente, con mucho respeto, contrastando ideas, es una cosa hasta apasionante, José Vicente. A mí me gusta mucho el debate de ideas, de altura, con respeto. Ahora, yo recuerdo que Fernández dijo, porque yo le inquirí o le exhorté y le dije, ¿por qué usted no asume? ¿Por qué usted no va y dice algo de esas cosas allá afuera para tratar de aportar al debate de altura? Lo que dijo fue lo siguiente, me dijo, yo no puedo hacerlo, porque en el momento que lo haga, no me dan espacio en los medios. Y ahí está la raíz más grave del problema. Políticos que salgan, un político de oposición que salga a plantear, por ejemplo, el único que vino aquí, que estuvo en la oposición, fue Arias Cárdenas después del golpe.
que vino como político a hablar y además vino a decirme, Hugo, me di cuenta de mi equivocación y de la locura. Aquí me tienes, mi destino está en tus manos. Y fíjate, ahí está trabajando, como él sabe hacerlo, con seriedad, de vicecanciller. Porque él pasó por profundas reflexiones, sin duda. Yo le conozco a Francisco bastante, tú lo sabes. Ahora, y tengo un gran respeto por él. Él fue, bueno, hasta cierto punto víctima de una vorágine, como todos lo hemos sido de una o de otra manera. Ahora, entonces Fernández dio en el clavo. Y esa realidad sigue imperando. Político que salga a plantear un diálogo con el gobierno, no, lo cuelgan de inmediato, lo condenan de inmediato. Entonces caemos ¿en qué? En que la política del lado de la oposición se la delegaron, bueno, a unas figuras que no saben de política, que lo que tienen es odio, que lo que vomitan es odio, veneno. Ojalá asumieran posiciones de verdad políticas, ojalá que ahora que vamos a unas elecciones, tú me preguntabas que qué va a pasar, ¿no? Este año, bueno, pasarán muchas cosas. Ojalá, yo me imagino, que pudiera surgir del seno de la oposición verdaderos dirigentes, pero políticos, que no sean los mentirosos, los irresponsables, los engañadores de todas las horas, como decía Gaitán, sino que debatan política y que disputen los puestos a la Asamblea Nacional de manera seria, transparente. Yo, sin embargo, creo que la batalla va a ser dura, habrá muchas tensiones, pero creo, tú que me preguntas, mi opinión, que en septiembre tendremos nosotros la revolución, otra victoria importante en la Asamblea Nacional. Y es que no podemos no tenerla, porque de ella depende el futuro, la estabilidad del país. Y que podamos seguir desarrollando las políticas económicas, sociales, el desarrollo del país, la lucha contra la pobreza, las misiones, etcétera. Para muchos el problema reside, y con esto estamos terminando, presidente, en que estamos atrapados en eso que se llama la polarización, que pareciera que surgió en Venezuela cuando Hugo Chávez accedió a la presidencia de la República. Históricamente, la historia dice todo lo contrario. El país siempre ha estado polarizado. Lo que pasa es que la polarización anteriormente era enmascarada. Como están polarizados todos los países en América Latina y en el mundo, ¿no? Pero el problema no es la polarización, el problema es cómo civilizar la polarización. Cómo en el marco de las tensiones crear mecanismos que permitan que la gente discuta, abra debates y se respete personalmente. ¿Es posible eso? Y más aún en Venezuela, es posible. Si en algún país, respetando a todos los demás países, es posible en Venezuela, conociendo, bueno, el espíritu, ¿no?, de solidaridad, de amistad, de fraternidad que reina en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, pero claro que es posible. Ahora, fíjate, José Vicente, ya terminando, sobre ese tema, la polarización, ¿sí? Tú ves en Chile, sí, hoy son las elecciones en Chile. Son dos tajos. Sí, son dos, casi empatados. Sí. Tú ves en Estados Unidos incluso, 40 y tanto y 50 y tanto. Brasil, ahí están, Dilma y el candidato de la derecha. Argentina. Es un fenómeno político, ¿no? Bueno, son dos grandes agrupaciones. Ahora, el caso venezolano, cuando aquí alguien dice que, bueno, que aquí no somos dos mitades, yo digo, no. De este lado somos una masa. Tú la puedes poner en 50%, en 55% y a veces hasta en más. Del otro lado lo que hay son un grupo de fragmentos, sin liderazgo. Tú no ves las encuestas, si es que vamos a medir a nivel de los partidos políticos. El Partido Socialista Unido de Venezuela en algunas encuestas se aproxima al 40% de militantes, simpatizantes. Los demás partidos, 2%, creo que el que más tiene Acción Democrática, 4%. 4%, COPEI, que son los partidos históricos, 3%, otros partidos nuevos que son derivados de Acción Democrática y COPEI. Sumados, todos ellos, los de la oposición, creo que no llegan al 15%, si acaso llegarán al 15%. Esa es la realidad política de Venezuela.
Y hay una masa de población, bueno, que no está definitivamente ni de un grupo ni en otro, bueno, a la cual uno tiene que dirigirse permanentemente, porque una buena parte de ellos es víctima de las campañas mediáticas de ese grupo minoritario, porque son una minoría. En verdad la oposición política en Venezuela es una minoría, y nosotros los patriotas revolucionarios somos una gran mayoría. Ahora, hay un pueblo ahí expectante, que muchas veces es víctima de esas campañas, y muchas veces nosotros, hay que reconocerlo, no sabemos llegarle de manera permanente, de manera razonada, de manera sólida, para convencerlo de que este camino es el camino no solo de Chávez ni de los revolucionarios, es el camino de la mayoría de los venezolanos, es el camino de tus hijos, de los míos, de tus nietos, de los míos, es el camino a tener una patria verdaderamente libre, independiente, y a convertir a Venezuela, con modestia siempre lo digo, pero lo digo, en una potencia, como dijo Bolívar, más por sus luces y más por sus virtudes y sus valores que por sus riquezas, que son bastantes. Una potencia energética, económica, política, moral. Venezuela va a hacer eso, pero yo estoy seguro que va a hacer, y lo vamos a hacer, y yo mientras viva aquí, mientras me toque estar aquí en este puesto de batalla, lucharé como subversivo, pacifista, para lograr ese objetivo, y pido el apoyo de la mayoría. A ti te agradezco mucho tus críticas, tus aportes, tu apoyo, el espíritu que siempre has tenido de dialogante, de pacifista y también de subversivo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, presidente. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Los que dicen que yo soy un tirano, como tú dijiste hace un rato, recogiendo esos ataques, un dictador, bueno, quizá les pudiera servir lo que pasó el miércoles pasado, pues, lo que ocurrió. Me di cuenta de que en verdad se estaba afectando sectores a los que no se debe afectar, que había errores en el plan de racionamiento de Caracas, y bueno, esa noche, tarde, después de haber estudiado bien el problema, di la orden de suspender el racionamiento eléctrico en Caracas, porque en verdad el plan estuvo mal elaborado. Pero es necesario seguir ahorrando energía y haciendo cortes eléctricos para impedir el colapso. Indudablemente que se necesita coraje para rectificar, ¿no? Sobre todo un jefe de Estado. Coraje y audacia. Yo creo que tú lograste revertir una matriz de opinión que se estaba conformando muy inquietante. Ahora, ¿es posible no incurrir nuevamente en hechos que conduzcan a rectificaciones? Yo digo que es imposible. Trataremos de no equivocarnos, pero imagínate cómo asegurarte. Nadie pudiera honestamente asegurarlo. Siempre existe la posibilidad de errores de diagnóstico o errores, a veces no en el plan, sino en la aplicación del plan. Ahora, lo que sí te digo, y con total certeza, José Vicente, es que a mí no me da ni pena, ni saco cálculos políticos a la hora de rectificar. A la hora de rectificar, esa noche yo mismo dije, déjame llamar a La Hojilla, que estaba transmitiendo antes de medianoche, porque a la medianoche estaba previsto iniciar el ciclo de cortes en Caracas. Y llamé directamente al presidente de la Electricidad de Caracas, le dije, usted no apague un bombillo más sin orden mía directa, y no apague más bombillos. Bueno, y se suspendió todo esto. Así que yo creo que lo más importante es tener capacidad de reconocer a tiempo errores, de oír, reconocer las verdades y rectificar a tiempo. Creo que un país como el nuestro, que ha venido madurando, debe tener tranquilidad cuando sabe que tiene un jefe de Estado o un gobierno, pues, con capacidad de rápidamente, no duró ni 24 horas el racionamiento en Caracas, reconocer rápidamente errores y no tener ningún empacho ni complejo en corregir, rectificar. En esa misma línea está el tema del reajuste cambiario, ¿no? Ahí sí no hay pronósticos, son deseos. De todos modos, bueno, tú sabes, uno siempre anda con los ojos bien abiertos. ¿Cómo que dicen en el llano? ¿Que los deseos? Deseos no empreñan, dicen. Pero bueno, son deseos de gente con mucho poder. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esos deseos. Gente que tiene, sabemos lo que representa Newsweek,
todo un entramado de intereses del imperio yanqui, sin duda, y de grandes empresas transnacionales, el complejo militar industrial. Creo que también pronosticaron que Fidel muere este año. Muere, sí. Bueno, Fidel ojalá viva muchos años, pero Fidel nunca morirá realmente, ¿no? Ahora, más allá de esos pronósticos, aquí hay una realidad. Tú señalabas, el mundo no dijiste, el año comenzó convulsionado. El mundo está convulsionado por todas partes, guerra, hay una crisis espantosa en lo económico, en lo político, lo ético, lo ecológico, lo económico, lo energético, lo alimentario. En verdad, el mundo está en un caos, ¿no? Afortunadamente, José Vicente, lo voy a repetir con una gran convicción, aquí llegó a tiempo una revolución, con sus defectos, con sus vacíos, con sus contradicciones, pero llegó a tiempo una era nueva de cambio, que hasta cierto punto nos protege del azote mundial, que está acabando con países enteros. Ahora fíjate tú, hay una ofensiva muy fuerte, ¿no?, de factores de la oposición, de intereses transnacionales. Esa ofensiva, en primer lugar, apunta en lo personal hacia Hugo Chávez. Lo califica de megalómano, que exhibe su rostro en todas partes en el país. Hubo un trabajo periodístico reciente sobre el particular, que es un hombre con una vocación autoritaria, dictatorial. Esa es la versión que discurre a través de los medios de comunicación, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Los que te conocemos sabemos que no es cierto, ¿no? Que por el contrario, si alguien no es megalómano y si alguien tiene un sentido ético del ejercicio del poder, es el presidente Chávez. Pero ¿qué reacción produce en ti ese cuestionamiento? Te digo que en primer lugar creo que le restan toda importancia al fenómeno del niño y por el contrario señalan que el problema es por descuido del gobierno y por desinversión en el sector. Tu respuesta. Sí, hay una realidad objetiva que hay que mirarla. Yo te voy a decir lo que quieren la mayor parte de quienes nos atacan de falta de previsión, de falta de inversiones, de todo eso que tú señalabas, ¿no? Ellos lo que quisieran, y se frotan las manos, es que aquí ocurra un caos en los servicios públicos, que ocurra un colapso eléctrico, hablando del tema eléctrico. Y bueno, nosotros estamos aquí para impedirlo. Este tema pudiera llevarnos varios minutos. Voy a tratar de ser conciso, como siempre hay que hacerlo en tu programa, sobre todo, no tanto en Aló Presidente. Pero tú debes recordar cuando llegamos aquí hace casi 11 años. Había un plan para hacer 4 embalses más en el Alto Caroní. Allá fuimos un día, con Alí Rodríguez, con Álvaro Silva, que era ministro de Energía, y bueno, nos convencimos que eso era una locura. Venezuela ha dependido en más de medio siglo del río Caroní. Nosotros comenzamos un plan, sobre todo después del golpe, porque PDVSA la vieja decía que aquí no había gas y que por lo tanto había que seguir construyendo hidroeléctricas en el Caroní, sobre todo en el Caroní y en otros lugares. Luego de haber recuperado PDVSA y descubrir la verdad, comenzamos a explorar y estamos, bueno, produciendo gas en mayores cantidades y hemos descubierto una reserva de las más grandes del mundo. Entonces iniciamos, ahora sí, la construcción de las termoeléctricas para usar el gas y el ciclo combinado. Bueno, hemos venido invirtiendo a un ritmo, eso tiene un ritmo técnico, un ritmo, bueno, de planificación, un ritmo de detalles, un ritmo de ingeniería, etcétera. Ahora, este fenómeno del Niño, ahí está la represa San Agatón, que surte a buena parte del occidente, de los Andes. Está pero en su mínimo histórico y hay que racionar para impedir el colapso general. Y el Guri, hoy estaba Carrizales, la semana pasada, hace varios días, el jueves, estaba Carrizales mostrando imágenes de cómo está el embalse del Guri. Ha caído más de 10 metros y sigue cayendo a un ritmo de 10, 12 centímetros por día. Es obligante
la dieta eléctrica. Ah, bueno, que hay que hacerlo bien, correcto. Para Hoy reinicio mi programa desde el Salón Joaquín Crespo del Palacio de Miraflores. Buenos días para todos ustedes. Mi invitado, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez Frías. Bienvenido, presidente. Bienvenido tú también aquí, por supuesto, tu casa. Me agrada mucho estar de nuevo. Gracias por la deferencia de comenzar el año invitándome a tu programa. Saludo a ti, a Anita, a todo el equipo del programa y del canal de Televen. Así es. Nunca se me olvida la primera entrevista en Yare, que la suspendieron. La segunda, al Hospital Militar, la suspendieron. También. La tercera fue en Televen, en la vieja sede de Televen de los Chaguaramos. Exacto. ¿Y esta es la número qué? Esta es la... Enésima. Sí, hicimos una primera aquí en Miraflores, Claro. frente al cuartel de la montaña. Aquí estoy a tu orden. Vamos al grano, pues. Vamos. 2010, en el 2010 se cumplen 11 años del proceso revolucionario que tú presides. Mejor dicho, del acceso a la presidencia de la República, ¿no? Uh-huh. Y es un año que comienza de manera turbulenta. La revista Newsweek norteamericana, que representa determinados intereses que ya conocemos, dijo que tú ibas a caer este año. Y al mismo tiempo hay una serie de comentarios, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, por parte de dirigentes de la oposición, de que este va a ser un año catastrófico para el país. Entonces, iniciamos prácticamente el 2010 con esos pronósticos. ¿Qué dice el presidente de la República ante esos pronósticos? Bueno, yo te diría que son pronósticos de un lado del escenario, ¿no? Newsweek representa a los sectores que quieren que yo caiga desde hace mucho tiempo. Viejo pronóstico. Viejo pronóstico. Y más que quienes arremeten en lo personal contra mí, casi que a diario y de distintas maneras, creo que es porque no tienen cómo contraponer ideas. Ojalá hubiera un debate de ideas, como dice Fidel, una batalla de ideas. Nosotros tenemos un proyecto, nosotros tenemos unas ideas, un código ético, una razón, un proyecto en lo económico, en lo político. Quienes nos adversan y dan y dirigen todas esas campañas arremeten contra lo personal. Bueno, como una manera de qué, decía Simón Rodríguez, atacan a Bolívar, pero no es a Bolívar, es al modelo que él representa. Tratan de desfigurar a la persona para con ello desfigurar las ideas que él representa, o echarlas a un lado, o minimizarlas. Mira, megalómano, bueno, tú me conoces bien a mí, y los que me conocen, yo no voy a defenderme, porque no me corresponde, que me defiendan mis acciones, ¿no? Pero yo sí te digo, un delirio de grandeza, yo más que delirio de grandeza tengo, yo creo que una visión geopolítica, que es la bolivariana, que es la visión bolivariana. Decía aquel gran líder que fue el general Charles de Gaulle, no me imagino a Francia sino grande. Yo digo lo mismo, José Vicente. No me imagino a esta patria nuestra sino grande. En todo caso, esa es la visión de grandeza que yo tengo, pero nada en lo personal. Mi rostro, no he visto ese estudio que tú refieres de mi rostro. Bueno, yo tengo un solo rostro y además tengo que dar la cara en todas partes. Yo tengo que salir, soy el que da la cara, doy la cara, bueno, en lo político, doy la cara en lo económico. Tú me ves a mí anunciando medidas económicas, con mi equipo, por supuesto, pero doy la cara, no me gusta nunca quedarme atrás. En algunas ocasiones me asesoran o me dicen,
bueno, que usted no anuncia las cosas que pudieran tener impactos negativos para algunos sectores. Le digo, no, yo asumo mi responsabilidad. Tengo que dar la cara, bueno, en el Aló Presidente todos los domingos, en lo comunicacional, en lo social. Doy la cara. Y bueno, y esta es mi cara. A algunos no les gusta mucho. Forma parte de esa ofensiva el tema eléctrico, que en este momento está en la cúspide, en el interés de todos, incluso trascendiendo las fronteras nacionales. La lectura de los medios de comunicación en el exterior lo revelan claramente.